gustaría ahora descender al plano ucraniano de nuevo, ¿no? Me gustaría que tú nos valoraras un poco cómo es ese presidente, no cómo es el presidente, no quería decir Zelensky, pero cómo es el liderazgo que tiene Zelensky sobre el país y si otro grupo de poder externo, exógeno a Ucrania, pueden de alguna forma estar controlando esas tomas de decisiones, ¿no? Tan, por mi parte, valoradas como controvertidas, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre ese poder que tiene Zelensky sobre Ucrania y esos grupos de influencia que puede haber sobre él? Bueno, vamos a ver, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que podemos de alguna forma especular o, o apuntar con más o menos seguridad, ¿no? Que hay una dependencia externa en el caso de los gobiernos de Ucrania desde el año 2014, eso es clarísimo, ¿no? Desde el momento en que es la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos los que organizan ese golpe de Estado, ¿no? Hay una complicidad, ya lo hemos dicho antes, de unas fuerzas neonazis internas, pero que tienden a ser más bien tontos útiles, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Tienen un peso operativo importante, pero es un peso, el peso de este tipo de fuerzas puede ser mayor a medida que las estructuras de poder entren en crisis. Es decir, dependiendo cómo evolucione el conflicto bélico, el peso político de esas fuerzas neonazis puede ser mayor, ¿no? Eso no hay que descartarlo. Luego están otra fuerza que tiene un gran peso, son los oligarcas ucranianos. Ya hemos hablado antes de los oligarcas en Rusia, que en el año 90 se hicieron con el poder en Rusia. Esos mismos oligarcas se hicieron también con el poder en Ucrania, pero en Ucrania lo han mantenido. Han mantenido esa influencia, esos resortes de poder y siguen teniéndolo ahora. Entonces tenemos esas fuerzas externas y luego los oligarcas y esos grupos neonazis dentro de Ucrania, ¿no? Vamos a ver, en concreto desde la perspectiva del gobierno, claro, las influencias externas también son variadas, ¿no? Entonces, tenemos influencias externas distintas desde Occidente también, pero hay que tener en cuenta que Occidente también está dividido y hay fuerzas que más o menos moderadas y más radicales, ¿eh? Que incluso desde el punto de vista estratégico, incluso prescindiendo de Ucrania, hay fuerzas que ya llevan mucho tiempo apostando por la guerra, por una guerra si hace falta mundial contra Rusia y contra China. ¿Por qué? Porque están dando por supuesto que si Rusia y China se mantienen como poderes independientes, su propio futuro está en peligro. No estoy seguro de si fue Hillary Clinton, pero hubo alguno de estos grandes referentes de Estados Unidos que hizo referencia en ese sentido a que mucho cuidado porque si las cosas siguen como van, vamos a acabar colgados de las farolas. ¿Por qué? Porque están pensando en que si pierden la guerra, pierden la hegemonía a nivel mundial, van a acabar perdiendo también la hegemonía dentro de Estados Unidos y de Europa. Es decir, que sus poblaciones, en la medida en que vean que a nivel del mundo el poder corporativo se cuestiona, van a cuestionarlo también dentro de Europa y Estados Unidos a corto o a medio plazo. Y por eso están pensando que para ellos dominar a China y a Rusia es una cuestión de vida y muerte. Y eso genera una posición tremendamente radical. Ese sector está dispuesto a cualquier cosa, ¿eh? Entonces, tenemos dos sectores, uno más moderado y otro más radical, que inciden sobre el gobierno de Ucrania y que inciden también en distintas estrategias. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que había distintos sectores dentro del poder en Ucrania que unos estaban más influenciados por los sectores más moderados de Occidente, otros por los sectores más radicales. Es evidente que el propio Zelensky probablemente está muy manejado en parte por los oligarcas internos y en parte porque son ellos los que le pusieron en las elecciones y en parte por determinados sectores de Occidente que quizás sean sectores más radicales, ¿eh? Pero bueno, ya ahí entramos, por lo menos desde nuestro punto de vista, en el ámbito más especulativo, ¿eh? En unas circunstancias tan difíciles como las actuales del gobierno ucraniano y las que previsiblemente se van a producir en los próximos meses y años en Ucrania, dependiendo de la velocidad a la que avance el conflicto, puede pasar de todo, ¿no? Y ya lo hemos visto además históricamente en procesos similares,
esas circunstancias extremas pueden llevar a pérdidas de control por parte de unas u otras fuerzas internacionales, ya que fuerzas que tienen peso fáctico, peso militar, se hagan con el control político a corto plazo ante situaciones desesperadas, ¿no? Bueno, esperemos que haya algo de raciocinio, ¿no?, en esas esferas de poder, porque parece que vamos cuesta abajo y sin freno hacia algo no deseable, ¿no? Y todos sabemos a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, Adrián, también me gustaría preguntarte cómo ves la guerra de Ucrania, es decir, más el plano estratégico militar. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo puedes valorar que se ha ido desarrollando? ¿Cómo la ves también en el momento actual, ¿no? Que hay muchas voces que ya dan, bueno, prácticamente una victoria rusa, yo no lo voy a decir, pero hay muchos sectores que lo están diciendo ya a través también de la batalla de Bakhmut, que parece ser que ha sido muy importante, y sobre todo ese pedir armas de... Bueno, primero eso, ¿cómo ves el panorama actual en la guerra de Ucrania? Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio es cada vez más importante, seguramente, más de lo que pensábamos nosotros mismos al principio, situarlo dentro de ese contexto geoestratégico, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, que el objetivo de Rusia, es decir, sabemos que si medimos en conjunto las capacidades militares, deberíamos pensar claramente que Rusia, antes o después, va a ganar la guerra. Eh, pero nosotros siempre hemos tenido dudas sobre cuáles eran realmente los objetivos de Rusia, ¿no? Y cada vez hemos tenido más claro que los objetivos de Rusia en esa campaña no eran ni el Donbass ni Ucrania, sino el mundo. El mundo desde esta perspectiva de ese conflicto geoestratégico entre los países emergentes y Occidente, ¿no? ¿Y con esto qué queremos decir? Bueno, está claro que ha sido un detonante que ha obligado a posicionarse a todo el mundo en uno u otro bando y de forma favorable a Rusia y China. Y que para Rusia mantener esa tensión es desde un punto de vista geopolítico interesante. Es decir, que probablemente a Rusia no le interesa terminar ese conflicto ya, que le permitiría a Occidente dar la vuelta atrás a ese proceso que se está desencadenando a nivel mundial en contra de Occidente. Es decir, mientras ese proceso geoestratégico evolucione a favor de los países emergentes, está claro que hay un contexto, la guerra de Ucrania ha permitido crear un contexto de enfrentamiento favorable para Rusia y para China, ¿no? Y entonces esto es lo que nos explica el que haya habido declaraciones muy recientes del propio Vladimir Putin haciendo referencia a que este puede ser un contexto que vaya para largo, ¿no? Porque esto está obligando a Occidente a encerrarse en sí mismo. Y eso lo estamos viendo con mucha claridad, ¿no? Y entonces, la guerra realmente no es lo que está pasando en el frente en Ucrania, sino la guerra es lo que está pasando en el conjunto del mundo. Y hay Rusia, o si se quiere, Rusia y China, el mundo emergente la está ganando de una forma muy rápida y rotunda. Entonces, lo que hay que pensar es que todo apunta a que Rusia está administrando y va a seguir administrando el conflicto en Ucrania en función de ese conflicto geoestratégico, ¿no? Y es muy posible que esa situación de guerra de posiciones, de guerra de desgaste, también se la estén planteando desde ese punto de vista. Han llegado a una situación en la que mantienen un tensionamiento no ya con Ucrania, sino con el conjunto de Occidente. Occidente pensando que a ellos les interesa, pero Rusia piensa que en realidad les interesa a ellos y de hecho ese tensionamiento, los resultados de ese tensionamiento los están ganando y dentro de ese tensionamiento vemos que hay un contexto en el que desde un punto de vista militar y desde un punto de vista económico, Rusia ha demostrado capacidad de resistencia a corto, medio y largo plazo. Es decir, que Occidente no ha sido capaz de crear un contexto ni militar ni económico por el que vayan a contener o someter a Rusia ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, aparentemente, salvo que cambien algunas variables que no conocemos. Con lo cual, probablemente esa guerra de desgaste le esté beneficiando claramente a Rusia, fundamentalmente desde ese punto de vista geoestratégico. A partir de ahí, ya desde un punto de vista más operativo, más táctico,
pues posiblemente lo que le interesa a Rusia es mantener esa situación de desgaste, mientras que el desgaste de Ucrania, porque ellos están midiendo no ya el desgaste de Ucrania, sino el de Ucrania y el Occidente, mientras sea más rápido que el de Rusia, van ganando. Ya van ganando ya no solo en el ámbito geopolítico, sino también en Ucrania, ¿no? Y vemos, ahora mismo hemos tenido unas declaraciones de Stoltenberg diciendo que, bueno, que Occidente se ha quedado sin repuestos, ¿no? Es decir, que hay que invertir, que Occidente tiene que invertir recursos en las empresas de armamento para que empiecen a producir más rápido para empezar a reponer las reservas de armamento, porque Occidente se ha quedado sin reservas de armamento ya. Entonces, vemos claro que el ritmo actual, desde el punto de vista también bélico, le está beneficiando a Rusia. Es decir, el tiempo también va a favor de Rusia, incluso desde el punto de vista militar y desde el punto de vista del propio conflicto en Ucrania. Por lo tanto, vemos que Rusia no tiene ninguna prisa por conseguir nuevos territorios. Ucrania se está desgastando de forma tremendamente rápida desde el punto de vista lamentablemente humano, desde el punto de vista militar, pero se está desgastando también la propia OTAN y el propio Occidente. Bueno, yo creo que ese punto de vista es el más parecido al que tengo yo, que he escuchado en este canal. No quiere decir con esto que sea el correcto, ¿no? De mi punto de vista sí, pero que yo creo que también ese punto de vista es el indicado, ¿no? Que la guerra de Ucrania sí tiene un papel militar importante, unos avanzan, otros pierden, una guerra de desgaste que Rusia está sabiendo, bajo mi punto de vista, administrar mejor los recursos, pero después todo esto yo creo que ha sido una trampa geopolítica orquestada por Rusia hacia Occidente. Es como el catalizador, el acelerador que ha hecho que el mundo empiece a cambiar de una forma que a lo mejor hace 5 años no ni imaginábamos. Yo creo que ahí responde todo eso también a esas primeras semanas de Kiev, ¿no? Una operación que a todas luces militarmente era imposible, inviable. Yo creo que, y ahora contigo pues lo debato y me siento a gusto porque, bueno, unas veces piensas esto solo y después cuando escuchas otro análisis en otros canales, en otros especialistas y no ves ese respaldo en las opiniones que tiene uno y se siente un poco como tonto, ¿no? Pero después cuando ves a personas como tú que también tienen ese punto de vista y que es lo que está resultando, pues uno se siente también complacido, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros, bueno, hemos ido asentando esa opinión a lo largo de los meses. Teníamos una cierta confusión en el momento en que empieza el conflicto porque no nos cuadraba, ¿no? No nos cuadraba, decíamos, no sabemos exactamente cuáles son los objetivos de Rusia. Una cosa es lo que dice, pero ¿cuáles son realmente los objetivos de Rusia? Porque algo que no entendíamos muy bien es por qué la estrategia de imagen de Rusia, ¿no? Es decir, ese hacer constantemente referencia a Ucrania y apenas hacer referencia a al enfrentamiento con la OTAN, a esa amenaza de la OTAN, que antes sí hacían referencia, antes del estallido, ¿no? Es decir, que había una cuestión geopolítica detrás, que Rusia se sentía amenazada, que no tenían más remedio que... Y esa dialéctica la abandonan, esa argumentación, y empiezan a hacer referencia solo a Ucrania, al Donbass, tal. Y no entendíamos muy bien porque era perder una dialéctica de fondo que desde el punto de vista de la imagen de Rusia parecía tremendamente importante. Y luego nos hemos ido dando cuenta de que era algo probablemente premeditado. Es decir, de que no se identificara el conflicto desde una perspectiva tan geopolítica, sino que realmente pensaran que Rusia estaba centrada en el Donbass y centrada estrictamente en su conflicto con Ucrania, ¿no? Pero esto se nos ha confirmado precisamente por lo que hemos comentado al principio, cuando hemos ido confirmando lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Con los distintos movimientos económicos y sobre todo este tema del BRICS Plus ha sido algo definitivo, ¿no? Es decir, estamos ante algo que es muchísimo más importante desde un punto de vista estratégico que todo lo que está pasando en Ucrania y es inevitable interpretar lo que está pasando en Ucrania desde el punto de vista de lo que está pasando en el conjunto del mundo, claro. Bueno,
Pues dicho queda, esa profundidad de análisis, yo creo que cuando lo decía al principio no esperaba yo que fuera tan profunda, ¿no? Pero me alegra, es que son, cuando uno ve otras entrevistas, ve otros canales, ve otras cosas y después se extraña a lo mejor que este canal tenga tanto éxito, bueno, es que a lo mejor no es la miniatura que ponga o el título que le ponga, sino que después tú te metes en el vídeo y son análisis que casan con la realidad y que después no encuentras en otros sitios, que en otro no quiero faltar a nadie, ni mucho menos, pero sí que es verdad que noto una ausencia de espíritu crítico en otros análisis que a lo mejor von der Leyen dice cualquier tontería, cualquier tropelía y te tira 2 horas faltando von der Leyen. Pero mire, si esa es una mujer que cumple una función, tampoco da para más el debate, ¿no? Y aquí sí, aquí profundizamos, vamos a por qué hice esto, después pasa lo otro. Y yo quiero que se entienda también que esa profundidad de análisis, pues bueno, la agradezco en tu parte porque yo esperaba un análisis bueno, pero me estoy quedando muy complacido en que estamos yendo hasta el fondo. Yo creo que ya más al fondo de análisis no se puede llegar. Así que también agradezco a todas las personas que nos están viendo, que gracias por apoyarnos y que seguiremos en la batalla.